este, antes de empezar con el recordatorio y eso, nada más, quiero comentar una cosa que, pues no sé por qué no lo hice ayer, si era bastante sencillo. Y es recordando esto, ¿no? O sea, si tenemos una función, bueno, si es medible con un espacio con un espacio medible dado, eh, quiero relacionar la parte positiva de f y la parte negativa con la parte positiva de menos f y la parte negativa de menos f. Entonces, por definición, la parte negativa de menos f es igual al máximo de menos f y 0. Pero esto es justamente la parte negativa de f. Y por otro lado, la parte negativa de menos f es igual al máximo de menos f y 0. Esto es el máximo de f y 0, que es la parte positiva de f. ¿Ok? Nada más para señalarlo. Porque ayer, cuando estábamos hablando sobre eh, creo que fue sobre la aditividad de la integral, les había dicho, bueno, lo hacen primero para funciones no negativas, lo prueban ahí bueno, no, perdón, era para sacar escalares. Lo vimos primero para escalares positivos y les dije, bueno, para hacerlo para escalares negativos, basta con que chequemos que las cosas funcionen para -1, bueno, cuando el escalar es -1, y bueno, es utilizando esto así tan sencillito y replicando o bueno, aplicando el razonamiento que habíamos dicho, ya terminamos de probar lo que queríamos probar. Ok, entonces vamos a recordar un poco de qué estamos hablando y estamos hablando de las funciones integrables eh, que toman valores en los reales extendidos. Entonces vamos a tomar un espacio de medida. Recordar que cuando consideramos una función que va de x a los reales extendidos y decimos que es medible, aquí le estamos asignando la sigma-álgebra de Borel. ¿Ok? Y bueno, nada más para recordar, aunque nos echemos un poco para atrás, si tenemos, este es un espacio medible, este es otro espacio medible, una función que vaya de x a y es medible, sí, solo sí, la imagen inversa de todo medible es medible. ¿Ok? Esa es la definición de medibilidad. Ahora, ya habíamos visto que cuando en lugar del codominio, o sea, en lugar de los reales extendidos, consideramos a los reales, quedamos en una estructura bien bonita, ¿no? Porque es un espacio vectorial y la integral es una transformación lineal, es monótona. eh, y bueno, habíamos dicho algo de continuidad, ¿no? Pero bueno, tenemos una estructura muy, muy, muy buena, ¿no? Bueno, muy conocida cuando hablamos de funciones integrables real valuadas. Pero ahora dijimos, ok, bueno, vamos a quitar esa hipótesis de que sean real valuadas, de que sean real valuadas, y vamos a ver qué pasa. Entonces ya sabemos que perdemos la estructura lineal, pero lo que discutimos ayer y, o sea, lo que discutimos ayer y de hecho a lo largo de la prueba eh, utilizamos, o bueno, demostramos una desigualdad que se conoce como la desigualdad de Marco, es que si tenemos una función integrable que toma valores en los reales extendidos, pues es finita casi donde quiera y por eso me refiero a esto, que la colección de puntos en el espacio en los cuales la función es más infinito o menos infinito tiene medida cero. Ajá. Otro lema que mencionamos, pero no, bueno, creo que no lo mencionamos, pero lo mencionamos ahorita y esto lo vamos a hacer, eh, o sea, no lo voy a probar, esto se está quedando como tarea moral, pero bueno, sí, creo que sí vale la pena que lo intenten casi como ejercicio de práctica. O sea, probar que si integramos una función, o bueno, si tomamos una función medible arbitraria y tomamos un conjunto de medida cero, entonces esa función
por la función indicadora del conjunto es, bueno, es integrable y la integral da 0. ¿Ok? Para poder probar esto, pues sugiero que intenten, bueno, intenten como hemos hecho en varias ocasiones, ¿no? O sea, si empiezan con su función medible que toma valores en los reales extendidos, supongan primero que es no negativa. Ajá. Luego, pues esta función es 0 casi donde quiera. Entonces su integral es 0. O sea, esto ya lo sabemos cuando la función es no negativa. Ahora, en el caso general, pues aplicamos el resultado anterior para la parte positiva y para la parte negativa, y eso nos dice que ambas integrales, aquí, perdón, más no aquí, nos diría que la integral de la parte positiva es igual a la integral de la parte negativa, que es 0, y eso nos dice que la integral de f tiene que ser 0. ¿Ok? Bueno, entonces ya prácticamente lo resolví, es nada más lo tendrían que escribir con calma. Y ahora, ya sabemos que si tenemos, de nuevo, el segundo lema nos dice que si tenemos una función integrable, es una función real valuada casi donde quiera. ¿Ok? Entonces, juntando vamos a ponerle nombre, juntando el lema A con el lema B, lo que vamos a poder decir es que si tenemos una función integrable que toma valores en los reales extendidos, existe una función real valuada eh, que es igual a la función que toma valores en los reales extendidos casi donde quiera, y que es integrable, y que además las integrales coinciden. Entonces, vamos a escribir todo eso. Bueno, no va a ser exactamente eso, sino un resultado fuerte que va a implicar lo que acabo de decir. O sea, la existencia de una función real valuada, tal que bla, 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 bla. Entonces, vamos a empezar con nuestra función integrable. Y aquí tomo valores en los reales extendidos. Y una función g medible igual de x a los reales extendidos. Ahora, si f de x es igual a g de x para mu casi toda x, entonces tenemos dos conclusiones. Lo voy a poner así como puntitos. La primera es que la función g es integrable. Y la segunda es que la integral de f coincide con la integral de g. Vamos a ponerlo así. La integral de g es igual a la integral de f. ¿Ok? Ahora, bueno, esta prueba me voy a ir un poco rápido. Vean, realmente lo que vamos a hacer es, eh, vamos, o sea, vamos a partir el espacio X, digamos, en dos conjuntos. Supongamos que ese conjunto amarillo de acá tiene medida 0. Entonces es chico con respecto a la medida que le estamos dando, ¿no? Bueno, el peso que le estamos asignando es 0. Entonces, aquí no sabemos qué pase, o sea, solo sabemos que f y g son distintas, pero en todo lo demás son iguales. Entonces, lo que vamos a hacer es, a g la vamos a escribir como f, perdón, no la vamos a escribir como eso, sino a g la vamos a acotar como f más una función h. Y h va a valer 0 si estamos aquí,
o sea que es donde coinciden, y va a valer más infinito si estamos aquí en el cacho amarillo. Ajá. Ahora, este cacho amarillo, como tiene medida 0, eh, y h es una función medible, entonces por el lema A, eh, h, aunque valga más infinito, su integral va a ser 0. O sea, va a ser medible y va a ser 0. Y eso nos va a decir que la integral de g va a ser menor o igual que la integral de f. Ajá. Igual, perdón, esto me faltó decir. Al principio vamos a suponer que estamos lidiando con funciones no negativas. O sea, hacemos el razonamiento para funciones no negativas y después aplicamos lo que ya hicimos para la parte positiva y negativa. Entonces, bueno, vamos a escribir esto. Supongamos que f y g es mayor o igual que 0. Bueno, son mayores o iguales que 0. Y de nuevo, sí, es una restricción muy fuerte, pero ya tenemos una estrategia para quitar esta restricción que imponemos. Ujú. Entonces, por hipótesis, este conjunto, o sea, el conjunto en donde son distintos, f de x es distinto de x, perdón, f de x es distinto de g de x, es medible. Aquí sí estoy haciendo un brinco. O sea, estrictamente hablando, no podríamos, o sea, no las podemos restar, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, sí creo que es un buen ejercicio tratar de ver que este conjunto es medible cuando f y g son medibles. Ajá. De nuevo, si ambas son real valuadas, pues no hay nada que hacer, ¿no? O sea, bueno, no es que no haya nada que hacer, sino que si ambas son real valuadas, podemos restar y ya sabemos que las funciones medibles son un espacio vectorial y esto que estaría aquí es la imagen inversa bajo, bajo f menos g de los reales menos el cero. Y ok, ahí ya no hay, o sea, es la imagen inversa de un conjunto medible bajo una función medible y ya habríamos terminado, ¿no? Pero aquí no podemos hacer eso porque pues igual y podríamos tener, bueno, bueno, igual y sí, ¿no? Habría que tener cuidado con los infinitos, es lo que quiero decir, ¿ok? O sea, hay que tener cuidado porque esta función podría no estar definida en ciertos puntos. Entonces, bueno, esto es un buen ejercicio, ver por qué esta cosa es medible. En fin, bueno, sigamos por hipótesis, eso es medible y satisface esto. O sea, tiene medida cero. Entonces, por el lema A, o sea, ese que nos dice que si agarramos una función medible y la integramos sobre un conjunto de medida cero nos va a dar cero. La función, vamos a poner h que vaya de x a los reales extendidos, dada por h de x es igual a más infinito si x es un elemento de A y cero si x pertenece a x menos A. Quiero señalar que bajo nuestra definición de función simple, esto no es una función simple porque dijimos que eran real valuadas. Pero pues casi, ¿no? O sea, es una función, es una función indicadora por un real extendido, que en este caso es más infinito. Entonces, bueno, el lema nos dice que la función esta de aquí es integrable. Vamos a ponerlo así de una vez. Satisface esto. H de mu es igual a cero. ¿Ok? Entonces, recuerden, H vale más infinito en donde
en donde las funciones son distintas y en donde son iguales vale cero. Entonces, de la desigualdad eh, f, perdón, g, no igual que f más h, eh, y de la monotonía del integral. O sea, aquí estamos lidiando con funciones, bueno, igual ya discutimos la monotonía para, bueno, la discutimos para funciones real valuadas. Entonces, aquí, bueno, aquí, ajá, sí, sí, aquí, bueno, la pregunta de Alejandro es si no hace falta ver que la h es integrable. Y aquí estoy utilizando este lema. Digamos que estoy considerando h mayúscula de x a r infinito como h de x igual a más infinito. Es constante, entonces ya sabemos que todas las funciones constantes son medibles. Y la h chiquita le estoy definiendo como h mayúscula por la función indicadora de a. ¿Ok? Entonces, esta es una función medible. A tiene medida cero, entonces h también es integrable. Y aquí estamos trabajando con funciones no negativas, eso es importante. Y la monotonía, perdón, ¿dónde voy? Ahora sí, y la monotonía de la integral. O sea, de estas dos cosas llegamos a que la integral de g es menor o igual que la integral de f más g, perdón, f más h. Pero bueno, aquí estamos lidiando igual con funciones no negativas, o sea, aunque tomen valores en los reales extendidos, son no negativas y aquí sí podemos separar las cosas. ¿Ok? Pero el segundo término es cero y nos queda esto, que por hipótesis es integrable. Por lo tanto, g es integrable. Bueno, aquí si quieren lo ponemos así para que no haya problemas. Y bueno, recordar que estamos hablando de funciones no negativas. Ahora, eh, ya sabemos que g es integrable. eh, y pues de hecho, podríamos repetir el argumento, ¿no? Pero ahora utilizando que f es menor que g más h. Similarmente, por f menor o igual que g más h, igual recordar, estamos suponiendo que f y g son iguales casi donde quiera. Y h lo que hace es, donde son iguales, o sea, donde ya sabemos que son iguales, vale cero, donde son distintas, vale más infinito. Entonces, si tomamos un punto en donde f y g son distintas, del lado izquierdo nos va a dar un real extendido y del lado derecho nos va a dar nos va a dar más infinito, ¿no? O sea, independientemente de lo que valga g, nos va a dar un real extendido y ya va a ser la desigualdad cierta. Entonces, por eso concluimos em, f de mu es menor o igual que g de mu. Y por la desigualdad de aquí arriba, o sea, aquí probamos la otra desigualdad, ¿no? Y ya concluimos la igualdad. Por lo tanto, la integral de f de mu es igual a la integral de g de mu. Ahora, en el caso general, o sea, en donde ya permitimos a f y g tomar valores negativos también, incluyendo menos infinito, eh, vamos a ver esto. En el caso general, eh, usamos
las partes positivas y las partes negativas. Pero bueno, o sea, aquí quiero también que vean una cosa. La hipótesis que tenemos no es sobre F, pero no es sobre la parte positiva de F y su parte negativa, ni sobre la parte positiva de G y su parte negativa, sino sobre toda F y toda G. Entonces, para poder replicar eh, el argumento anterior, o para poder aplicar el argumento anterior en estas funciones, digamos, en F más y G más y F menos y G menos, necesitamos garantizar que las parejitas que son positivas y las parejitas que son negativas son iguales casi donde quiera. Entonces, para eso vamos a necesitar una observación. Usamos y esto. Las x en x, tales que f de x es distinto de g de x, contiene, de hecho es igualdad, pero lo que nos va a interesar es la contención que estoy diciendo. Igual a, perdón, aquí es distinto, unión x en x, tal que la parte negativa de f es distinta de la parte negativa de g. Ok, entonces, si nuestra hipótesis nos dice que este conjunto a la izquierda tiene medida cero, entonces cada una de estas dos cosas tiene medida cero. E igual, cada uno de estos son medibles porque estamos trabajando con puras funciones medibles. Ok, ahora, no lo vamos a probar, pero sí me gustaría que me dijeran cómo intentarían probar esto. O sea, que esto de aquí está metido acá. Es más, se los pongo más fácil. Vamos a trabajar nada más con la parte positiva. La parte negativa seguiría o bueno, esperaríamos que siguiera un argumento similar. ¿Cómo probarían esto? Que si esto es distinto de esto, entonces f de x es distinto de g de x. ¿Alguna idea o algo? Ah, perdón, me había silenciado y no, no me prende el micrófono. Ah, pues dice así que es la contrapositiva y pues sí, ¿no? O sea, que si f de x es igual a g de x, entonces f de x, parte positiva, es igual a la parte positiva de g de x. Y pues sí, ¿no? Porque la parte positiva de f de x es igual al máximo de f de x 0. Si son iguales, esto nos queda al máximo de g de x 0. Y esto es la parte positiva de x. Pues excelente, ¿no? Y bueno, me parece que para la parte negativa es claro que esencialmente el mismo argumento funciona. Bueno, pues está muy bien. Ahora, entonces, ya que tenemos eso, eh, podemos concluimos que la integral de la parte positiva de f es igual a la integral de la parte positiva de g y la integral de la parte negativa de f es igual a la integral de la parte negativa de g, y como la integral de f es integral de parte positiva menos parte negativa y lo mismo, o bueno, lo correspondiente para g, tenemos el resultado que da la integral de f es igual a la integral de g. Ahora, para presentar este resultado, lo que yo les había dicho es que si tenemos una función, bueno, cuadrito, es que si tenemos una función f que es integrable, entonces podemos encontrar una función g real valuada que es igual a f casi
casi donde quiera y que la integral de g y la de f coinciden. O sea, no lo voy a escribir todo, pero lo que podremos hacer es, pues, definir, vamos a ponerle b igual al conjunto de las x en x, tales que f de x es más o menos infinito. Ya sabemos que esa cosa tiene medida cero. Definimos a g igual como a f por la función indicadora de x menos b. Entonces, cuando f es más infinito, bueno, cuando f no es un número real, ya sea más o menos infinito, aquí esto nos va a dar más o menos infinito y eh, esto de aquí nos va a dar cero, ¿no? Sí, esto nos da cero. Y cuando f es finita, esto de aquí nos da uno y esto pues nos da finito, ¿no? Nos da f. Entonces, g es igual a f casi donde quiera y por el resultado anterior, la integral de g coincide con la integral de f. Entonces, a esto me refería cuando decía que sí, perdemos la estructura lineal, pero no tanto, ¿no? Y bueno, y una cosa que vamos a explotar eh, un poco la próxima semana es esto, que en resumen, que si f y g son iguales casi donde quiera, entonces, y bueno, suponiendo que todo es integrable, ¿no? Entonces, esto es cierto. Ajá. Y esto lo que nos va a dar pie es a trabajar con clases de equivalencia. O sea, vamos a decir que dos funciones son equivalentes si solo si son iguales casi donde quiera. Y ahí, en el espacio cociente, o sea, en el espacio de las clases de equivalencia, ahí sí ya vamos a tener una estructura lineal. Sin embargo, vamos a estar trabajando con un espacio que, o sea, nos referimos a él como espacio de funciones, pero realmente no lo es, en el que podemos integrarlas, pero no podemos evaluar. Ajá. Porque, bueno, hay muchos espacios en donde los singulares tienen medida cero, y uno de ellos es bueno, la medida de Vega, en, en los reales o en Rn. Bueno, um, ok, disculpen, tuve un ligero problema técnico, pero ya estuvo. Ok, entonces ahora, ya que tenemos, tenemos nuestros espacios de funciones integrables, ya que podemos perderle el miedo a las funciones integrables cuando toman valores en los reales extendidos, ahora vamos a ver eh, que la integral, o sea, estas integrales que estamos definiendo, se comportan bien con respecto a los límites, y esa era una de nuestras principales motivaciones, ¿no? Entonces, estos tres teoremas importantes que ya utilizaron uno ayer con Julián, y que también lo mencioné el viernes para el examen, o sea, que lo pueden utilizar como caja negra. Estos tres teoremas son fundamentales en la teoría. Entonces vamos a ponerle teoremas límite. Primero los vamos a enunciar y ya después los vamos a probar. Eso es también porque quiero que los vean así uno junto a otro, para que vean cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre ellos. Sean x a mu, bueno, nada más sea, un espacio de medida. Entonces, el primero es el teorema de convergencia monótona, que bueno, ya vimos dos versiones preliminares, ¿no? Aquí nada más le vamos a poner TCM ya sin versión uno y versión 2, pero bueno, vamos a poner el nombre completo, teorema de convergencia monótona.
Entonces, sea, o sean, f, una función medible de x a los reales extendidos, fn, una sucesión de funciones medibles en los reales, bueno, de nuestro espacio a los reales extendidos, una sucesión en esto. Supongamos que tenemos dos propiedades. Y además aquí quiero que observen que las estamos suponiendo casi donde quiera. S para todo y con el subíndice a la medida. Les recuerdo que no es notación estándar, es una notación que yo uso porque me parece muy práctica, pero no es notación estándar. Ajá. Nada más, para casi toda x en x, tenemos esto, para toda n en los naturales, 0 es menor o igual que fn de x, es menor o igual que fn más 1 de x. Y la segunda es que para casi toda x en el espacio, f de x es igual al límite cuando n se va a infinito de fn de x. Si se cumplen estas dos cosas, entonces el límite de las integrales es igual a la integral del límite. Ok, ahora quiero que vean que esto ya apareció una vez. Apareció en versiones más restringidas, pero em, digamos que la parte sustancial, en cierto modo, ya había aparecido. Primero dijimos que empezábamos con una sucesión de funciones simples que convergieran puntualmente a una función simple. Y todo es no negativo. Aquí todo es no negativo. Ajá. Y bueno, la conclusión es este. El límite de las integrales es igual al integral del límite. Recuerden, aquí lo que hicimos para probar esto fue trabajar con la partición que nos da el límite y aproximar cada uno de los términos por adentro. Después lo que hicimos fue debilitar el límite. O sea, bueno, más que debilitar fue fortalecer en cierto modo, ¿no? O sea, le estamos quitando hipótesis al límite. Aquí seguimos trabajando en puras cosas no negativas y esta convergencia es puntual. Y aquí lo que hicimos fue, o bueno, la conclusión era la análoga, ¿no? O sea, el límite de las integrales es la integral del límite. Lo que hicimos aquí fue, o bueno, la parte complicada fue tomar una función simple, no negativa, tal que su integral ya se acercara mucho por abajo a esta, con la interpretación adecuada dependiendo de si esto es finito o es infinito. Pero bueno, tomamos una S que fuese no negativa, menor o igual que f, y que esta integral ya estuviera cerca de la integral de f. Ahí estamos utilizando la definición de integral. Y a partir de esta sucesión Sn construimos otra sucesión de funciones simples que convergiera puntualmente a S. Ajá. Entonces, esa fue una sucesión Tn, Sn, menor o igual que Sn, que converge puntualmente a S, utilizamos el anterior, y entonces la integral de S va a ser menor o igual que el límite de las integrales de Sn, y ya con eso concluíamos. Ok, este es el teorema de convergencia monótona. Ah, bueno, y otra cosa importante es que en esas dos versiones que teníamos, las hipótesis eran sobre todo el espacio, y aquí ya no son sobre todo el espacio. Aquí estamos permitiendo que haya lugares en donde estas hipótesis eh, no se cumplan. Sin embargo, esos lugares en donde no se cumplen tienen que ser conjuntos muy chicos con respecto a la medida que estamos considerando. ¿Ok? El, el segundo teorema límite es uno que se llama el lema de Fatou.
lema de Fatou. Algún día me pregunté bueno, no me acuerdo si me lo pregunté yo o si me preguntaron en clase. Pero bueno, la cosa es que algún día surgió la duda, bueno, ¿y qué quería demostrar Fatou con este teorema, ¿no? Para que lo conozcamos como lema. Y este, bueno, voy a ver si dónde tengo el artículo que bajé. Pero es que por ahí hay un artículo que habla sobre la historia. No, perdón, no es un artículo, es un librito que habla sobre la historia de la integral de Lebesgue. Y está muy padre porque les va platicando cómo vieron que la integral de Riemann no era suficiente y cómo se fueron haciendo intentos para tratar de construir una teoría de la integración que fuese satisfactoria. O sea, porque de Riemann a Lebesgue, o sea, de la integral de Riemann a la integral de Lebesgue, no es como que Lebesgue haya estado sentado una vez en su casa viendo al infinito y dijo, voy a hacer esta integral. No, hubieron muchos intentos antes del suyo para llegar a una teoría satisfactoria. Y bueno, y una de las cosas que pasó, o bueno, cuando ya se había hecho esta teoría, Fatou estaba trabajando con ecuaciones diferenciales, me parece, pero estaba trabajando con series de Fourier, y ahí, en ese contexto, salió este resultado eh, que hoy lo conocemos como lema de Fatou. Y bueno, que su trabajo, o sea, que el trabajo de Fatou fue algo que le dio muchísimo impulso eh, a esta teoría de la integración de Lebesgue. Entonces, bueno, lo voy a subir a la página para que lo puedan descargar, eh, para que lo lean antes de dormirse. Entonces, aquí lo que vamos a tener vamos a trabajar con una sucesión de funciones medibles y no negativas. Sucesión en aquí. Y no negativas. Aquí es importante suponer que son no negativas. Entonces, tenemos que la integral del límite inferior de Fn es menor o igual que el límite inferior de las integrales. Ahora aquí quiero que vean una cosa. Entiendo que, eh, que en estos momentos de su carrera, posiblemente todavía, o bueno, muy probablemente, cause algo de incomodidad ver límites inferiores y superiores, ¿no? O sea, en lugar de ver algo como límites que ya los vienen trabajando desde, desde cálculo, este, pues posiblemente sí causa un poco de escozor ver límites inferiores y límites superiores. Aquí lo importante es que, bueno, la cosa de los límites inferiores y superiores es que esos, a diferencia de límites, siempre existen. Ajá. Y eso aquí nos permite, por ejemplo, quitar la hipótesis de convergencia puntual o convergencia casi donde quiera de la sucesión Fn. Vean, aquí solo estamos tomando una sucesión de funciones medibles no negativas, entonces podemos tomar el límite inferior, o sea que nos está diciendo a la larga cuánto es lo menos que vale, ¿no? O sea, en un sentido asintótico. Entonces, esa función, como cada una de ellas es no negativa, esa función tiene que ser no negativa. Entonces la podemos integrar. O sea, igual y en una de esas es más infinito, pero bueno, la podemos integrar. Y de este lado estamos teniendo, perdón, aquí me faltó un subíndice. De este lado estamos teniendo una sucesión de números reales extendidos. Entonces ahí ya podemos hablar del límite inferior de manera usual, ¿no? O sea, del límite inferior de sucesiones. ¿Ok? Entonces, si bien por un lado estamos perdiendo, digamos, esa precisión que nos da la idea del límite aquí, estamos ganando, eh, estamos ganando en el sentido de que no estamos pidiendo que converja, estamos tomando una sucesión arbitraria, no negativa. Y ahora, el tercer teorema es el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Teorema, o bueno, convergencia dominada de Lebesgue. Convergencia dominada
de Lebesgue. Y aquí lo que tenemos, vamos a tener, vamos a empezar eh, con una sucesión de funciones y dos funciones medibles. Una de ellas va a ser integrable. Sean f, la vamos a pedir medible. Fn, una sucesión de funciones medibles. Y vamos a pedir que g sea una función integrable. ¿Ok? Ahora, supongamos que, o bueno, sí, no, para casi toda x en el espacio, tenemos esto, f de x. Este es igual al límite, cuando n se va a infinito, de fn de x. Y para casi toda x en el espacio, tenemos que para toda n en los naturales, fn de x es menor o igual que g de x. Nada más una cosa rápida, ahí estamos diciendo, o sea, estamos suponiendo, aunque no lo decimos explícitamente aquí, lo estamos diciendo aquí, estamos suponiendo que la g es no negativa casi donde quiera. Ajá, entonces, si se cumplen esas dos cosas, entonces tenemos que el límite de las integrales es la integral del límite. ¿Ok? Ahora, vean, esto, el tercero, el de convergencia dominada de Lebesgue, pues en cierto modo se parece al de convergencia monótona, ¿no? En el sentido de que tenemos una sucesión de funciones medibles que convergen casi donde quiera a una función medible y entonces tenemos la misma conclusión. El límite de las integrales es la integral del límite, solo que hay una importante diferencia. En el de convergencia monótona estamos suponiendo que la sucesión es no decreciente. O sea, aquí vamos subiendo en casi cada punto del espacio, ¿no? Y aquí realmente no nos importa si es decreciente o no es decreciente la función. O sea, aquí se puede comportar como quiera. La única restricción que tenemos es que la sucesión no se aloque. Y por no se aloque me refiero a que la podemos acotar por una función integrable. ¿Ok? Ahora, permítanme ponerles nombre a esto. Este va a ser el TCM, este va a ser el LF y este va a ser el eh, teorema de convergencia dominada de Lebesgue. ¿Para qué es necesario que sea integrable? Para que estemos trabajando todo el tiempo con funciones integrables. Ajá. O sea, hay una propiedad de las funciones integrables que... Ah, ok, ok, ya entendí. A ver. O sea, lo que nos está diciendo es que, ¿cómo decirlo? Podríamos tener una sucesión de funciones integrables que satisfaga esto. O sea, supongamos que quitamos a la g y que esto no sea cierto. Ajá. Ok, sí, tengo, tengo una idea de cómo podría ser eso. Sí. O sea, aquí ¿cómo decirlo? Em, bueno, vamos a leer la pregunta de Asif, a ver si en lo que la leo, se me ocurre algo, una respuesta satisfactoria. Nos pregunta, ¿por qué necesitamos que la G sea integrable? ¿O por qué en la conclusión no aparece nada de G? Pues es una buena pregunta, ¿no? O sea, por qué aquí no hay nada?
Pues bueno, o sea, la manera en la que yo lo entiendo es que, bueno, pues es lo que dije, que mientras podamos acotar la manera en la que se comporta cada una de estas FNs, o sea, digamos, el espacio para que esta cosa sea cierto, no puede ser muy grande en el sentido de que esta función no sea integrable. Ajá. Bueno, igual no es muy satisfactorio lo que dije, pero vamos a tratar bueno, vamos a estudiar las pruebas y a ver si así queda como un poco más claro. Ah, ya, sí, sí. Así como dice Brian, también es correcto, ¿no? O sea, sí, podríamos cambiar el enunciado del teorema diciendo, si existe una G tal que haga esta gracia, entonces tenemos esto. O sea, no empezar con la G dentro de las hipótesis, sino decir, si existe una G que satisfaga esto, ya la hicimos. O sea, porque, digamos, esta G la podremos cambiar por un múltiplo escalar, ¿no? O podríamos también incluso, si H es una función medible y acotada, entonces podríamos cambiar a G por, bueno, si esto también, H mayor que uno, entonces también podremos cambiar a esto, ¿no? Eh, y ahorita nos pregunta Alejandro si tenemos que suponer algo sobre la integrabilidad de las FNs. Esa la vamos a obtener de aquí. Ajá. O sea, como tenemos esta desigualdad de aquí, aunque sea casi donde quiera, ya sabemos que al momento de tomar integrales no nos importa lo que pase en un conjunto de medidas cero. Entonces, la integrabilidad de las f's va a venir de esta hipótesis. Ajá. Y de hecho, para casi toda x en el espacio vamos a tener esto. Y similarmente esto nos va a decir que la integral de f va a ser finita o que la función f es integrable, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, les digo, si tenemos a nuestra función g que va por acá, entonces menos g tendría que venir por acá. O sea, es reflejado. Y lo que estamos diciendo es que las funciones fn's tienen que caer todas aquí abajo. Ajá. O sea, no puede pasar. Bueno, igual y un punto, dos puntos, hasta una cantidad numerable de puntos se podría quedar afuera y no hay problema. Podría haber que todo el conjunto de Cantor se queda afuera y no hay problema. Lo que no puede pasar es que haya una parte importante que la rebase tanto por acá y por acá. Eso no puede pasar en las hipótesis. Ajá. Es, digamos, lo que estamos diciendo aquí. Ok, ahora, la manera en la que vamos a proceder a probar esto va a ser así. Vamos a empezar con el. Ah, y Alejandro nos hace una buena pregunta. Si en el lema de Fatou podemos suponer que esta condición, o bueno, que la condición de que sean no negativas, la podemos relajar para que sean no negativas casi donde quiera. La respuesta es que sí, sí lo podemos suponer y de hecho es un ejercicio de la hoja, no me acuerdo si de la que no les he subido o de la semana pasada, pero sí es un ejercicio ver esto, que sí podemos relajar la hipótesis de que sean mayores que cero casi donde quiera. Bueno, a eso. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a empezar probando el teorema de convergencia monótona. Una vez que lo tengamos, vamos a probar que el teorema de convergencia monótona implica el lema de Fatou. Y una vez que tengamos el lema de Fatou, vamos a probar el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Ahora, tanto en el teorema de convergencia monótona como en el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, bueno, sobre todo en el de convergencia monótona, vamos a partir el argumento en dos partes. En la primera vamos a quitar esto de aquí y vamos a suponer que las cosas valen casi donde quiera. Una vez que ya tenemos eso, o sea, una vez que tenemos el argumento casi donde quiera, vamos a hacer modificaciones
a los objetos con los que estamos trabajando. O sea, vamos a cambiar a las funciones fn por funciones fn tilde, en donde aquí valen las cosas casi donde quiere y aquí valen en todo el espacio. Sin embargo, lo que vamos a tener es que cuando empezamos a lidiar con las integrales, como estas dos van a ser iguales casi donde quiera, y lo mismo f y f tilde, las integrales de estas dos cosas van a ser iguales, las integrales de estas dos cosas para cada n van a ser iguales, y entonces la integral de esto igual a esto es igual al límite de esto, que va a ser igual al límite de las integrales de esto. Y con eso vamos a terminar, ¿no? O sea, de nuevo lo que vamos a hacer es, vamos a simplificar un poco, vamos a imponer una hipótesis adicional, y que es quitar eh, para casi todo y volverlo para todo. Lo resolvemos ahí y después multiplicamos por las funciones, bueno, hacemos las modificaciones casi donde quiera para que funcione lo que ya hicimos. Y bueno, utilizamos que a la integral no le importan los conjuntos de medida cero. Ok, perdón, es que estoy viendo igual cómo vamos de tiempo. Pero sí, sí, podemos empezar. Permítanme copiar esto para al menos tener una idea de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar a probar el teorema de convergencia monótona. Pero con esta hipótesis adicional. O sea, que todo ocurre casi donde quiera. Dem TCM. Ok, entonces, supongamos que, lo voy a poner explícitamente, para toda x en x, para toda n en n, bueno, lo vamos a poner así, de manera más breve. ¿Ok? O sea, todas son no negativas en todo el espacio y la sucesión es no decreciente en todo el espacio. Ajá. Entonces, por un lado, eh, bueno, aquí lo voy a poner en arábigo y aquí va en romano. O sea, una desigualdad va a ser fácil por la monotonía de la integral. La monotonía de la integral. Tenemos que el límite, cuando n se va a infinito, de estas integrales existe y es menor o igual que esto. Ahora, aquí me voy a detener un segundo nada más para recordarla. La monotonía se refiere a que si f es menor o igual que g, entonces la integral de f es menor o igual que la integral de g. Estamos hablando de cosas no negativas. ¿Ok? Tenemos eso de ahí. En particular, como la sucesión de funciones es no decreciente, esta sucesión de integrales es no decreciente. Igual, aquí no nos estamos comprometiendo a decir que sean integrables. ¿Ok? Nada más estamos diciendo que es no decreciente. ¿Ok? Y ahora cada término de esta sucesión, o bueno, cada integrando está acotado por f, entonces tenemos una sucesión convergente que satisface esto. Entonces es convergente de nuevo porque estamos en los reales extendidos. Y esto es para todo en los naturales. Tomamos límites y nos queda lo que estamos afirmando aquí. Ok, es el mismo razonamiento que ya habíamos usado para las otras versiones del teorema de convergencia monótona involucrando funciones simples, ¿no? O sea, una desigualdad sale fácil por la monotonía de la integral y para la otra tenemos que tener un poco más de cuidado. Ok, ahora lo que vamos a hacer en el... Bueno, lo voy a decir así. Lo que vamos a hacer en la otra dirección es, vamos a construir una sucesión de funciones simples
tal que converja, converja puntualmente a F. Ajá. Y entonces, bueno, no solo eso, y que sea menor o igual que Fn. Ok. Y no negativa. Ahora sí. Cuando tengamos estas dos cosas, ya vamos a poder utilizar el teorema de convergencia monótona, la versión 2, que es de simples a medible. Aquí tenemos el límite es medible, la sucesión que estaba aproximando son simples, no negativas, y bueno, satisfacen esto. Entonces, aquí vamos a concluir que el límite, cuando n es infinito, de las tn's va a ser igual a la integral de esto, ¿no? Y la desigualdad que estamos tomando aquí es para poder tener esto aquí. Ajá. Entonces, el problema va a ser construir esta sucesión Tn. Como ya terminamos y lo vamos a hacer, bueno, vamos a estudiar el viernes directamente esta prueba. Quiero que revisen la prueba, por favor, del teorema que hemos visto que si tenemos una función medible y no negativa, entonces o sea, existe una sucesión Sn de funciones simples no negativas, tal que esto es cierto para cada punto y además, si la sucesión, bueno, perdón, si la función es acotada, entonces la convergencia es uniforme. Si f de x es infinito, entonces para toda n en los naturales, tenemos Sn de x es igual a n. ¿Ok? Esto lo digo porque si es lo que usa el libro de Kohn, pero como que Kohn no es muy explícito al decir que está utilizando exactamente la sucesión que habíamos utilizado en la construcción en la prueba de aquel teorema de aproximación puntual por funciones simples. Ajá. O sea, porque tanto la cota de aproximación, cuando decimos que converge uniformemente, tanto como esta parte de acá, cuando se ve infinito, se utilizan explícitamente. Ajá, entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a cada fn, le vamos a asociar su sucesión de funciones simples que ya habíamos construido antes. Y después vamos a tomar bueno, vamos a hacer como una especie de método diagonal para construir una nueva función simple. Y esa es la que nos va a servir. ¿Ok? Bueno, entonces, permítanme detener esto.